amigos, hola amigas, muy buenas tardes. Soy su amigo Raúl Ávila de Tijuana, Baja California. Una vez más, una edición de tu canal ¿Tú crees que es justo? Y una vez más me equivoqué. Les dije buenas tardes y es temprano, apenas son las 20 para las 12. Bueno, pues por 20 minutos me equivoqué. Amigos, pues el tema de hoy es de que, pues ya ven que las instituciones o los fondos monetarios internacionales o el Banco Mundial o todas esas corporaciones de los grupos que manejan al mundo, ¿verdad? Por ahí dicen que son los judíos o son otros tipos de empresas. A nivel mundial me estoy refiriendo. Perdón. Pues manejan los intereses de los países, ¿no? De alguna manera, de una forma muy diplomática, digamos así, le piden al presidente Andrés Manuel que se endeude. Fíjense nada más. El Fondo Monetario Internacional le pide al presidente Andrés Manuel que se endeude, ¿sí? Así de sencillo, y que le ponga la vida más cara a los ciudadanos mexicanos, sin pensar después en las consecuencias o repercusiones que esto traiga a la economía del pueblo mexicano y sobre todo pues a los más vulnerables, ¿no? A los menos afortunados, a la clase pobre o la clase obrera. A esos quieren que le pongan la situación más difícil. Pero fíjense en lo que el presidente Andrés Manuel responde a dicha pregunta de un reportero, que le da completamente el texto completo y le pone ejemplos donde pues en tiempos de Felipe Calderón se dio esta situación y la pasamos muy mal. Inclusive en Brasil el año pasado se dio esta situación y hoy la están pasando muy mal. Vamos a ver cómo responde el presidente Andrés Manuel a esta pregunta y esta recomendación, esta famosa recomendación del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué nos dice. Señor presidente, buenos días. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta, quisiera saber su opinión de que el Fondo Monetario Internacional pide a su gobierno más apoyo fiscal para enfrentar la pandemia y piden reformas estructurales que generen inversión sólidas y una reforma tributaria. Esto se lo hago en el contexto de que pues lo mismo le recomendaron a Brasil y Brasil, el gobierno brasileño dio el 8% de su PIB en estímulos y les fue bien el año pasado porque hubo un decremento en la pobreza de los brasileños, pero este año no les está yendo nada bien. La Fundación Getúlio Vargas, el Instituto Getúlio Vargas, está viendo un retroceso y en los salarios, ya no alcanza el dinero porque la pandemia ha sido muy larga y tienen un déficit primario el gobierno grandísimo y la deuda está llegando al 85% con respecto a su PIB. Entonces, yo no sé si sea tan bueno. El gobierno del presidente Felipe Calderón en el 2009, cuando la crisis, también muchos estímulos, sobre todo a empresas ligadas al comercio exterior, y pues tampoco hubo buenos resultados. Entonces pues, aumento de la deuda y yo me gustaría saber su opinión sobre este caso. Pues nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México. Durante muchos años
ellos eran los que manejaban la política económica. En todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio. Todo era aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Increíble. Todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos del extranjero. Y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso. Pero lo más increíble es que todavía haya gobiernos que les hagan caso y que ellos también no cambien de actitud, no han asumido la responsabilidad que tuvieron en la reciente crisis en Argentina. Ellos recomendaron que se endeudara el presidente Macri más allá de la capacidad de pago de Argentina. Pues claro que iba a haber crisis en Argentina. Y luego no asumen su responsabilidad. Acaban de haber manifestaciones hace relativamente poco en Colombia por lo mismo, porque imagínense, les recomiendan en plena pandemia aumentar impuestos y el gobierno de Colombia aplica esas reformas. Se tuvo que ir el secretario de Hacienda de Colombia porque salió la gente a la calle a protestar. Entonces, con todo respeto, esas recomendaciones nosotros no vamos a aplicarlas en México. Ahí está, amigos, era todo lo que quería que vieran. Con todo respeto, váyanse mucho a ya saben dónde, pero esas recomendaciones no las van a aplicar porque pues realmente el Fondo Monetario Internacional lo único que hace es que se endeude los países, encarezcan la vida de los ciudadanos y prácticamente tú, padre de familia o trabajador, obrero, empleado o simplemente ciudadano donde quiera que te encuentres, eres el que cubres y pagas esa deuda, porque los gobiernos de alguna forma se hacen un blindaje, se protegen y por ellos no pasa ninguna crisis, porque ellos sus sueldos no merman. ¿Por qué? Porque va incluido en los impuestos, ¿sí me entienden? Quien le merma es a uno tu presupuesto semanal que usas para tus gastos propios, que usas a diario, tus gastos personales, alimentación o servicios públicos, ¿sí? Entonces, al subirte, digamos, pues unos impuestos o que del PIB, del gasto público, dé a las empresas garantías, pues realmente la reserva es lo que se pierde, y cuando realmente se necesita para las nuevas generaciones esa reserva o en un desastre natural se agarra ese dinero, pues ¿de dónde? No hay. Entonces ahí es donde se generan las crisis. Amigos, pues espero les haya gustado el video y regálenme su like, tóquenme la campanita de las notificaciones y suscríbanse al canal. Espero les haya gustado. Hasta luego y que estén bien.